Hola a todas las personas que se van sumando. Muchas gracias por venir a esta clase del curso de hoy junto a Manuel Arroyo y Andrea Pietrafesa de la Universidad Social de ONG FIMA. Les recordamos por favor poner su nombre y apellido en su identificación para poder pasar la lista y también por temas de seguridad. Así que muchas gracias a todas las personas por participar. Pueden dejar sus preguntas en el chat y cualquier cosa, alguna consulta de logística o problema técnico, me lo pueden comentar por interno. Así que, Andrea, todo el piso es tuyo. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Camila. Bueno, hola a todos. Bienvenidos a la última clase de este curso. Vamos a esperar unos minutitos más para ver si alguien más se conecta. Estoy muy contenta de volver a verles y de poder conversar y aprender juntos. La idea de hoy es que en algún momento podamos hacer trabajos en grupitos, también para tener la oportunidad de conocernos, de conversar sobre cada una de nuestras experiencias, de nuestras resistencias y nuestras luchas. Así que en algún momento de la clase vamos a pasar a la actividad en grupo. Ahora voy a compartir pantalla. Si quieren ir contándonos de dónde están conectadas, capaz que hay gente que se está sumando nueva. Em, Voy a preguntarles si se ve bien. ¿Ustedes están viendo la presentación? ¿Cami se ve? No, se ve las notas. Ay, nunca sé cómo hacer esto, es muy horrible. A ver, Ahora se ve perfecto. genial. Bueno, como dije, bienvenides. Manu en un ratito se va a sumar. Hoy vamos a empezar la clase conmigo. Si hay personas que se están sumando recién en esta clase, nos pueden dejar el comentario también para poder presentarnos. Esta es la última clase del curso de la uso socioambiental, así que también quiero agradecer a FIMA por el espacio, por darnos la oportunidad de poder conversar y compartir nuestras experiencias. Y recordar que este es un espacio seguro, que todos podemos opinar, compartir dudas y que es un espacio de respeto. Este es el curso de Derechos Humanos y Litigio Climático, Herramientas del DESUR. Y en la clase de hoy vamos a ver distintos aspectos del litigio estratégico, que ya estuvimos viendo en las primeras clases su concepto, algunas herramientas para poder construir un litigio estratégico, las distintas instancias internacionales que tenemos para llevar estos procesos a cabo, como las medidas cautelares de la Comisión Interamericana. Hablamos un poco de la OEA, cómo se conforman los distintos organismos que tenemos para interceder. Y hoy en día nos vamos a enfocar en cómo construir el argumento de legitimidad, causalidad, las distintas cargas de la prueba que tienen nosotros como reclamantes, demandantes, las empresas, los estados, dependiendo de los tipos de litigios, y los elementos claves, o los elementos que para nosotras son claves, porque por supuesto puede haber distintas opiniones. Y Em, ahí, hola, Hola. hola, he vuelto, no es que estábamos antes. Em, Es importante también que vamos a ver en la clase algunos mecanismos que no son jurisdiccionales propiamente tal, sino que son mecanismos que tienen órganos internacionales como el BID o el Banco Mundial o la OCDE, que también son instancias que nos pueden servir para litigar, ¿ya? Para que lo tengamos como una herramienta a mano, porque si bien hemos pasado todas las clases sobre un poco el sistema interamericano y algunas cosas más vinculadas al sistema jurisdiccional de Estado, podemos entregar también algunas herramientas para conocer de estos mecanismos que son como que directamente
tienen que ver como con otras formas de resolución de conflicto, más del mundo privado. Pero ahí vamos a ver. Perdón, estaba intentando, estoy muy dormida, acá son las 12:10 de la noche, pero como decía Manu exactamente, la idea es que hoy abordemos otros mecanismos y también que podamos ir viendo cuáles son las herramientas que tenemos para poder decidir llevar un caso o no ante estos organismos, qué implica. Hay muchísimas bases de datos hoy en día que existen de distintos litigios estratégicos climáticos, o quizás no dentro de la categoría de estratégicos, pero distintos litigios estratégicos que se han llevado a cabo en distintas partes del mundo ante distintas organizaciones. Por ejemplo, esta organización Business and Human Rights Resource Center es una organización europea que reúne mucha información sobre distintos conflictos que se han resuelto a nivel internacional, ya sea en mecanismos, como decía Manus, extrajudiciales, de mediación, mecanismos de otras organizaciones internacionales que no son las clásicas, como la ONU o el Sistema Interamericano. Y son instancias en las que debemos interceder porque hay que ocupar esos espacios internacionales y que muchas veces se pueden conseguir o lograr ciertos pasos, como por ejemplo que se haga una consulta indígena, que se revoque un estudio de impacto ambiental, gracias a la intersección política con estos tipos de organismos. Entonces son muchas veces muy útiles. Por supuesto depende de cada caso siempre, pero hay algunos buenos ejemplos que hoy les vamos a mencionar. Después les podemos compartir esta presentación para que puedan tener esta información que sale desde esta organización, que les invito a que puedan navegar por su sitio web, que es muy bueno. La primera instancia que con Manu le queríamos hablar son los puntos nacionales de contacto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que se abrevia como OCDE en español. Este es un organismo internacional, es decir, está compuesto por estados, igual que la ONU, digamos, la ONU es la más global. Esta es otra organización que el objetivo específico es coordinar políticas económicas y sociales. Y dentro de esa función elaboran directrices y tienen mecanismos de resolución de conflicto. Uno puede tener muchas dudas políticas sobre este organismo o estratégicas porque los puntos nacionales de contacto se componen de un representante del Estado, un representante del ámbito empresarial y un representante de una organización de la sociedad civil. Entonces, esas tres personas en conjunto serían como nuestro jurado, nuestra corte. Pero recordemos que es mecanismo cuasi jurisdiccional. Entonces, esto quiere decir que el Estado no tiene la obligación internacional de responder a lo que este mecanismo le diga, pero sí tiene, debido al principio de buena fe, que son principios de derecho internacional público, la obligación de sentarse a negociar, de emitir decisiones, de emitir informes. Entonces, en Chile específicamente existe, porque no todos los estados son partes de esta organización, pero Chile sí es estado parte, y en Chile existe un punto nacional de contacto al que uno puede recurrir si quiere reclamar porque una empresa no está cumpliendo con la debida diligencia empresarial. La debida diligencia empresarial es un término que abarca las obligaciones que tienen las empresas de cumplir con estándares de derechos humanos y con estándares medioambientales. Ustedes pueden acceder a la guía que tiene la OCDE, que es bastante específica con las obligaciones cuasi judiciales que genera, y lo que generan estas quejas ante el punto nacional de contacto son negociaciones con el Estado y con la empresa, en el marco de este tridente, digamos, que lo forman los puntos nacionales de contacto. Manu, ¿querés agregar algo? ¿Sigo?
Bueno, no estoy mirando, no puedo ver el chat, pero si hay alguna pregunta me avisan. Solo pueden interrumpir y conversamos. Este caso que le queríamos mencionar hoy es un caso que forma parte de un consorcio de organizaciones de la sociedad civil. Una de esas organizaciones es el lugar donde yo trabajo actualmente, que es el Centro Europeo de Derechos Humanos y Derechos Constitucionales, y armaron una denuncia contra la empresa Bayer, que produce agroquímicos, que aquí en Europa están prohibidos por la Unión Europea, pero que en nuestros países latinoamericanos no están prohibidos, al menos en Argentina. La verdad que en Chile no estoy segura, pero al menos en mi país están permitidos. Y lo que se hizo fue una reunión de 4 casos, uno de 4 distintos territorios, digamos, afectados por los agroquímicos, en una zona de Argentina, en una zona de Brasil, en una zona de Paraguay y no estoy segura si Uruguay, creo que eran 3, Argentina, Brasil y Paraguay. Y se denuncia a Bayer por no cumplir con la debida diligencia empresarial, entre otras cosas más específicas, ante el punto nacional de contacto de la OCDE, pero de Alemania. ¿Por qué? Porque la empresa es una empresa de capital alemán. Entonces existen distintas argumentaciones que uno puede interponer para que no sean los puntos nacionales de contacto de los países del sur quienes revisen estas quejas, sino los puntos nacionales de contacto de Europa. O sea, esta es una decisión que se tiene que basar en cuán neutral es el punto nacional de contacto de cada país. Eso es algo subjetivo, depende de la valoración de cada uno. En este caso, como eran 3 distintos territorios de distintos estados, se argumenta eso para que lo revise directamente Alemania, que es de donde vienen los capitales. Manu, ¿querés agregar algo? No, dale. ¿Hay alguna duda en el chat? Porque no lo puedo ver. Yo lo estoy viendo, solo hay saludos. No hay ninguna. Me gustaría igual comentarles un poco más sobre las líneas directrices de la OCDE, que es el instrumento que uno revisa para valorar si existe una vulneración o no de este documento. Se llama las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales sobre la conducta empresarial responsable, que se las podemos pasar en la carpeta y sé que tenemos algunos documentos pendientes para subirles. Estas son recomendaciones que se hacen a los consejos directivos de las empresas transnacionales. Cuando uno está evaluando un conflicto que involucra a una empresa, siempre tiene que ir a rastrear el capital. Es decir, de dónde viene la financiación para que este proyecto esté en mi territorio o en tal lugar, o casi siempre uno descubre que estos capitales vienen del norte global, muy probablemente del norte global. Y estos estados tienen responsabilidades empresariales, entonces mínimo nosotros tenemos que aprender a argumentar que están vulnerando esas obligaciones internacionales a las cuales se comprometieron como empresas. Además de este proceso de la OCDE, en muchos estados europeos se han estado sancionando leyes de debida diligencia empresarial corporativa en las cadenas de suministro. Esto significa poder rastrear desde la materia prima hasta el último producto que la empresa está comercializando. Puede ser desde energía, hidrógeno verde, puede ser amonia, que es para producir hidrógeno verde, puede ser carbón de distinto tipo, minerales, madera, salmones. Pueden ser muchas cosas que luego terminan por una cadena de empresas y de procesos hasta al consumidor final, digamos. Estas cadenas de suministro, hay leyes que las están regulando y que están diciendo que por más que uno vaya a buscar la materia prima a cualquier país del suroval, tiene que cumplir con esta ley. Y estas leyes están siendo sancionadas en Europa en distintos
países y también a nivel Unión Europea. Entonces acá con Manu les pusimos 3 ejemplos. Una es la ley alemana, que se sancionó este año, en abril, si no me recuerdo. No puedo ver las notas que tengo al pie porque no puedo compartir con notas, no sé por qué. Después está la ley de transparencia noruega, que también exige, o sea, está la ley de transparencia y también la ley de debida diligencia, que acá no está, pero son 2 leyes que se complementan sobre el mismo tema, sobre el deber de las empresas de brindar información y de cumplir con la debida diligencia empresarial, no vulnerar derechos humanos, o sea, claramente dentro de la diligencia empresarial está eso, pero además de muchas medidas para no dañar el medio ambiente y la naturaleza. Y después está la directiva sobre debida diligencia de las empresas que sacó la Unión Europea. Estas leyes están teniendo críticas en Europa también. No son leyes perfectas, pero son una herramienta más que uno sabe que existe para denunciar cuando hay una vulneración de derechos humanos en nuestros territorios del sur por una empresa extranjera y que dentro del Estado creemos que no vamos a tener mucha respuesta. Obviamente exige que uno tenga un apoyo de parte de alguien que conozca de litigio dentro de cada uno de los estados, que es un conocimiento muy específico. Entonces, nada, tiene sus pros y sus contras y se los queríamos mencionar. Manu, ¿querés comentarlo vos? Así paro de hablar. No, dale. O podemos pasar a lo otro y después puedo volver a Ya, este mecanismo. sí. Igual ahí también existen otros mecanismos que ofrecen y que promocionan muchos bancos que son los financistas de proyectos extractivistas muchas veces y de proyectos de inversión. Muchas veces los gobiernos piden préstamos al Banco Interamericano de Desarrollo, al Banco Mundial, y estos órganos que igual son sujetos de derecho internacional porque tienen como estatutos internacionales, lo que hacen también es financiar muchas veces estos proyectos y en sí mismos, ¿no? Estos mismos como bancos que prestan plata para generar los proyectos, ofrecen ciertos mecanismos de reclamo que, es, que se promocionan y que se ofrecen como mecanismos independientes de consulta, de investigación, y en los cuales uno podría como, está ahí, amiga, si puedes compartir la pantalla, en los que uno, Andy, sí, está muy cansada, en los que uno puede presentar reclamaciones, principalmente, puedes seguir la siguiente página, por favor. Reclamaciones también y solicitudes como de que se abran distintos casos y consultas. Yo ahí vi recién que se había conectado la Marcela Mella, yo no sé, Marce, hola, si podía hablar, si está en condiciones, porque la página siguiente precisamente, Andy, íbamos a un siguiente, que es un poco como algunos ejemplos de, bueno, o el anterior, no sé si lo puse o la siguiente, o poner el anterior, precisamente como uno de los casos, el anterior, porfa, en los que Tengo que se... salir y volver porque no lo puedo hacer, porque Ya, solo no me importa, quedé para adelante. ya, dale, pero, de nuevo. Precisamente, ahí no sé si la Mar se puede hablar, el primer caso en que existió una resolución de estos mecanismos como el MISI, que es un mecanismo independiente de consulta del Banco Interamericano de Desarrollo, fue precisamente en el caso de Alto Maipo. Esta era no sé, Marce está ahí porque no quiero que lo cuente yo si usted fue la que ahí trabajó. No sé si podía hablar o no. Ahí no puede hablar, parece. Bueno, pero precisamente uno de Hola, los... ¿Ahí está? Ahí. Ya, bacán. sí, es que Ya, estoy si con nos poca pueden... batería, Ya, pero entonces, a contar esa experiencia crítica también respecto a estos mecanismos igual. sí, bueno, efectivamente, como tú señalas, estos bancos, estas instituciones financieras internacionales
cuentan con mecanismos a los cuales una comunidad puede recurrir en el caso eh, de que hayan financiado un proyecto y que en la evaluación de ese financiamiento o de esa financiación no se hayan pasado a llevar las mismas salvaguardas sociales y ambientales que tienen los bancos, como en este caso el Banco Interamericano de Desarrollo. Y ese mecanismo es MISI. Nuestra experiencia con estas quejas eh, no es positiva, no por la incidencia, porque incidimos, pero no es positiva en cuanto a cómo funciona el mecanismo. Finalmente, el MISI depende del banco. Finalmente, ellos son funcionarios del banco. Y quien resuelve, aprueba o desaprueba tanto los informes, o sea, como, claro, los informes como las opciones que una comunidad haya tomado para resolver el conflicto, eh, tiene que ser aprobada por el directorio del banco. Y cuando el Banco Interamericano de Desarrollo decide abrirse al mundo de la inversión de proyectos privados, porque es una decisión que toman, el Banco Mundial también, eh, obviamente privilegiaron el negocio financiero. Entonces, por lo tanto, ahí es, es difícil que acepten que se equivocaron o que no cumplieron sus salvaguardas para otorgar esa financiación. No sé si me explico, pero en términos prácticos, eh, eh, vale la pena de todas maneras usar los mecanismos. ¿Por qué? Porque tal como otros mecanismos, otras herramientas que ustedes han explicado, han comentado, nos han contado, eh, ahí se sientan precedentes. ¿Ya? Eh, ¿Qué pasó en el caso de Alto Maipo? Tanto la IFC del Banco Mundial como BID terminaron saliendo de la inversión del proyecto. Y cuando digo saliendo, digo que no cobraron lo que el proyecto les debía, hicieron una pérdida. Ambas instituciones pusieron en la inversión del proyecto Alto Maipo alrededor de $200 millones cada uno. Claro, eso no es mucho dinero para estas instituciones. Entonces, prefieren hacer esa pérdida a reconocer que se equivocaron tanto en el cumplimiento de sus salvaguardas como en el aspecto netamente financiero del proyecto. ¿No? Eso es lo que, no sé si eso sirve para comentar la experiencia o podemos, o si hay algo más que podemos comentar, dime tu mano. No, buenísimo. Yo te vi entrar, dije, oh, es mi día de suerte, justo estar con Marce que nos puede contar en primera persona, porque, claro, una conoce como el mecanismo, porque ha tomado talleres y conoce eso, pero igual es súper distinto en la realidad. Y precisamente, claro, como cuando uno les dice, claro, sirve para hacer incidencia, sirve para presionar, sirvió para que el BID se retirara, pero claro, pues uno siempre da todos estos desafíos que finalmente es como, bueno, el que financia este proyecto nos va a decir que está vulnerando derechos humanos, entonces creo que es súper interesante cómo lo cuentas y de hecho para mí es un honor igual, porque este es el primer caso como que efectivamente accionó el MIDI y que llegó como a un final y que se luchó hasta el final. Yo sé que igual también es importante bajar las expectativas porque uno entrega estas herramientas, pero también es bueno como de primera voz contarnos como un poco cuáles son los alcances igual, ¿cachai? Mira, yo para terminar quiero comentar que respecto de la queja con CAO, que es el mecanismo del IFC, eh, finalmente ellos tuvieron que terminar el proceso, aunque ya habían abandonado la inversión en el proyecto por una cuestión de sus protocolos. Pero obviamente el informe de la CAO no fue, ese sí que no cumplió ninguna de nuestras expectativas, y las del MISI cumplió pocas, porque debe ser como una cuestión estándar, pues ya me fui de ahí, entonces claro, tengo que terminar el proceso, pero ya no me importa. Pero hay una cuestión, este proceso de las
quejas nosotros lo hicimos, las entregamos en 2017 y nos demoramos 3 años para los informes. O sea, también son procesos súper largos que los dilata el banco también, o sea, los mecanismos. Y en el caso del IFC nos dieron las gracias porque a propósito de nuestra queja, dentro de sus salvaguardas ahora iban a incorporar la perspectiva de género. Estamos hablando que al 2020 la IFC no tenía la perspectiva de género entre sus salvaguardas. O sea, fue ayer eso. Y de eso nos sentimos orgullosos y orgullosas, pero francamente es como desde lo patético sentirnos orgullosos, porque la mirada de la comunidad presiona, porque sin duda ellos saben que existe esta perspectiva, que existe la discusión, al igual que el no vulnerar los derechos humanos de las comunidades donde tienen su inversión, pero no lo explicitan, no es parte de los compromisos que tienen que adquirir los proyectos privados. Entonces, creo que eso fue también una importante consecuencia del mecanismo, de nuestra experiencia con el mecanismo. Les puedo recomendar yo no la tengo a la mano, pero la pueden buscar una columna que escribió Juan Pablo Rego, director de Ecosistemas, porque este proceso lo hicimos en conjunto la Coordinadora Ciudadana No Alto Maipo con Ecosistemas y Ciel en Estados Unidos, donde está nuestra visión crítica respecto de nuestra experiencia con los mecanismos. Está en la página de Ecosistemas, porque creo que es bueno para los compañeros y las compañeras lo puedan revisar como esta opinión desde la experiencia, Manu. Sí, muchas gracias, Marce, de verdad, un tremendo honor igual, porque también empujar estos procesos es súper difícil y de cierta forma ustedes también innovaron como en términos de buscar estrategias de litigio igual para enfrentarse a este monstruo, ¿no? Que son estas grandes transnacionales. Hay una pregunta, te preguntan si tiene costo o la institución financiera asume los costos y los honorarios. Bueno, no. Lo que pasa es que todo esto es como lo hacemos en nuestra región, ¿verdad? Está la voluntad y la convicción de las comunidades, de las personas que nos organizamos. Todo depende es un esfuerzo que tiene que hacer la comunidad, la sociedad civil finalmente. Lo que hicimos nosotros y nosotras fue buscar algunos pequeños fondos para poder financiar sobre todo la recopilación de las pruebas, entre comillas. Tienes que trabajar mucho también, porque además hay formalidades que cumplir. Te exigen formalidades del documento que hay que cumplir, no solo del contenido. Entonces requiere obviamente una mirada que tiene más experiencia. Eso lo hicimos autogestionado, absolutamente. Toda nuestra campaña con los mecanismos fue autogestionada. Pero también tiene que ver en el caso del BIT y de MISI, es que MISI, cuando tú usas el mecanismo, da dos opciones. Una opción es que lo obligues a explicar que no cumplieron con la debida diligencia, y hay otra opción que es una suerte de mediación, en donde el mecanismo sienta a la empresa y a la comunidad que usó el mecanismo para tratar de ponerse de acuerdo. Nosotros y nosotras no elegimos ese camino, elegimos el camino 1. Y en el caso del camino 2, ahí sí el banco tiene, o sea, el mecanismo tiene financiación para reuniones con las comunidades, para que las comunidades puedan hacer toda la logística y encontrarse con los del banco, ¿me entiendes? Etcétera. Es lo único que financia y cuesta un mundo, y lo pueden chequear con los compañeros y compañeras de Ríos Vivos en Colombia, que usaron el mecanismo de mediación, y lo que ha costado que el banco pueda cumplir sus compromisos de financiación. Súper, gracias, Marce. Yo creo que nos ayudó muchísimo con lo que queríamos entregar. Gracias a ustedes, chicas, compañeras.
Espero no haberme extendido mucho. No, bacán, gracias. Maravilloso, porque nosotras igual trabajamos como en lo del punto focal hasta cierto punto, más la Andy lo de la OCDE, apoyando a la Machimi Yaray Huichalá, en el caso de StatCraft, pero son procesos súper lentos, pero igual sirven para hacer incidencia y para presionar. O sea, en el fondo, yo creo que hay reflexiones interesantes. Todos, muchas gracias, muy clara, Marce. Uno, la importancia como de diseñar estrategias, como que yo personalmente y con Andy hemos conversado como que este sistema como en sí, dentro de este modelo económico no te va a dar herramientas como para solucionar de fondo esto, ¿no? Si no cambiamos los modelos de producción, de consumo, de generación de energía, etcétera. Pero en la práctica igual te da estas herramientas. Pero tal como nos plantea Marce, igual tiene que haber una organización y un movimiento social detrás. No es como una pelea individual, porque se requiere un montón de trabajo, de prueba, enfrentar situaciones. Bueno, si quieren investigar más, también en los informes de CIEL se habla respecto de amedrentamiento, respecto incluso a la Marce y otras compañeras, a familias. Entonces también es un caso que nos habla mucho, ¿no? De que existen estas salidas institucionales, pero detrás hay criminalización, hay violencia, también, digamos, hay historias de resistencia, así que muchas gracias igual por entregar como eso y no sé, sigamos avanzando, Andy, para terminar porque nos queda un poquito, que 25 minutos. Gracias, Sí. Marce, te pasa. Sí, me sumo a los agradecimientos, gracias Marce. Y sí, es importante atrás de todo este trabajo institucional es que estén las comunidades trabajando para poder sacar la prueba, la información, llegar a acuerdos. En el caso de la OCDE es un proceso de mediación y tiene un informe final que en cierto punto se hace público, pero toda la mediación es confidencial. Entonces, eso también para tener en cuenta, como que uno no puede estar denunciando en redes lo que va pasando en el proceso, que nada, es así. Y Claro, son reglas que... Ya, bueno, y ahí, por ejemplo, está lo que se llama Marce, como listas de reclamos que actualmente están, igual es re fácil. Como que si uno quiere seguir un proyecto, tienes que meterte a la página del MISI y ahí medio indagar como los financiamientos. Yo lo que al menos caché en Chile, lo que están financiando es como el reglamento de la Ley Marco de Cambio Climático. Yo igual pienso que hay muchas fallas ahí, falta de consulta, falta de participación, entonces creo que igual hay hartos temas interesantes por ahí que se pueden también cuestionar. Y de ahí como que queríamos como ir cerrando ya este taller y hablar también sobre aspectos que consideramos que son relevantes cuando hablamos de justicia climática, y de pensar como en estas formas de litigio como herramientas también en la defensa de los territorios y para avanzar en ciertos horizontes de justicia ambiental y justicia climática. Sabemos, siguiente página, Andy, que precisamente como que una de nuestras premisas principales es que cuando hablamos de justicia climática no puede limitarse como solamente a la reducción de emisiones de CO2 y a pensar que per se la generación de energías renovables, como en el caso, por ejemplo, de hidroeléctricas, de represas, o por ejemplo, en otros casos en que existen, ¿no?, proyectos de energía principalmente, solo por el hecho que pueden ser eólicos, que pueden ser también fotovoltaicos, que pueden ser también como estas represas, estos casos que estamos hablando. La lucha por la justicia climática no es solamente una lucha por la descarbonificación, ¿no?, o por una transición energética. Cuando hablamos de justicia climática tenemos que apuntar también al reconocimiento. me trabó a mí o a mano. Se trabó ella. Igualdad existente en nuestras sociedades, ya sea de género, ya sea de raza, ya sea de capacidad, discapacidad. En la práctica, ¿no?, vamos a pensar de que el sistema, como siguiendo estas mismas lógicas extractivistas, nos va a dar soluciones como dentro, ¿no?, de este mismo modelo para poder solucionar esta crisis climática y ambiental.
Pero en la medida, ¿no?, de que esta crisis climática profundiza patrones de desigualdad ya existentes en nuestras sociedades y al mismo tiempo, ¿no?, que genera como nuevos mercados asociados a la generación de energía no renovables, pero que replican estas mismas prácticas neocoloniales, también patriarcales respecto a las relaciones con el territorio, necesariamente tenemos que apuntar hacia como esa superación de esta lógica como tan simplista y tan finalmente como condescendiente con este mismo modelo que genera esta crisis climática, de pensar de que solo por no generar CO2 va a existir como justicia climática. Y en ese sentido, por eso también creemos que cuando hablamos de todas estas herramientas de derechos humanos, principalmente en el sistema interamericano, como todas las que vimos, como así también en estos mecanismos cuasi jurisdiccionales, los derechos humanos sí son una herramienta que es necesaria y que es útil cuando hablamos de la vida, de la salud, de la integridad física, psíquica, de la vivienda, de la dignidad y otros aspectos que hoy día, ¿no?, que se encuentran consagrados en nuestros acuerdos internacionales, pero que hoy día también se ven muy en peligro, producto principalmente del ascenso de los negacionismos climáticos. Vemos que en Estados Unidos existe una clara posibilidad de una nueva como asunción de Trump al poder, que también marca una pauta respecto como a posturas políticas sobre el cambio climático, y en ese sentido también cuando hablamos de estos patrones de desigualdad, también tenemos que pensar en las formas de reparaciones sobre esta deuda histórica que existe de los estados y de las empresas del norte global respecto a nuestros territorios, y que no necesariamente, y yo creo que ahí como que hay un desafío interesante de pensar que como solo con indemnizaciones o con ciertas como la construcción de, no sé, de cierta infraestructura se van a reparar los daños. Entonces, como también incorporamos una perspectiva más ecosistémica en pensar en los remediales y en las reparaciones que podemos apuntar dentro de nuestros como estrategias de litigios climáticos, como dentro del marco de los derechos humanos. Andy, no sé. Ya, Sí. y aquí les teníamos a la actividad. Oh, sí, Cris. No, coincido con lo que decís, creo que hay un gran flujo económico del norte hacia el sur invertido en energías renovables y que está únicamente justificado con la necesidad de mantener la temperatura global, de bajar las emisiones de carbono, que es la forma como más rápida de atacar el calentamiento global. Pero lo que está pasando en los territorios es que están llegando estas inversiones disfrazadas de verdes, de capitalismo verde, colonialismo, generando muchísimo daño en las comunidades y en la naturaleza, como las represas hidroeléctricas que generan inundaciones en muchas hectáreas, generan daños culturales, como igual que los parques eólicos, que generan pérdida de biodiversidad. Hay que construir carreteras, tuberías, no es solo los molinos de viento aislados, lo mismo con los parques solares, hay que nivelar la tierra de cierta forma, entonces se remueve toda la primer capa del suelo, etcétera, etcétera. Entonces también hay que un poco tener las herramientas para decir, no todo se justifica con el cambio del calentamiento global y el cambio climático. Lo que conversamos con Manu es que hay algunas decisiones, como las opiniones consultivas que están por salir o las últimas decisiones en torno al clima, como la de las señoras que ganaron este caso en Suiza, que se basan mucho en las emisiones de carbono y que para nosotras puede generar un discurso conflictivo al momento de lo que está pasando en la realidad en los territorios del sur. Pero bueno, queremos abrir la conversación para que podamos... Energía eólica se llama la de los molinos del viento. Y Sí. ahora para terminar, igual hay algo que había olvidado decir y que lo quería reforzar. Cuando hablamos también de justicia climática, tenemos que hacer presente como la existencia de que este concepto de justicia climática surge también de resistencias territoriales. Los graves efectos
de huracanes, como el huracán Katrina y otros que azotaron a Estados Unidos, mostraron ya cómo el Estado se demoró muchísimo tiempo en proteger y en reparar lo que había pasado con las comunidades negras que habitaban ciertos territorios, los más pobres de Estados Unidos. La falta de luz, la falta de agua durante semanas, empezó a hacer un cuestionamiento desde estas propias resistencias de las comunidades afrodescendientes, de decir, bueno, si bien aquí el cambio climático azota a todos por igual, hay algunos que afecta más y hay algunos que tienen la posibilidad de resistir a estos fenómenos. Y en ese sentido, ¿no? A partir como de la constatación de estas nuevas formas también de racismo, ¿no? Que se dan producto de los fenómenos meteorológicos extremos y todas estas afectaciones que existen en producto del cambio climático, es que existe este movimiento que también apunta hacia una resistencia y un cuestionamiento de las formas también en que los propios estados abordan el cambio climático y obviamente las empresas transnacionales. Entonces, cuando hablamos también de justicia climática, no podemos como pensar en que solamente tiene que ver con la reducción de emisiones, sino que precisamente tiene que ver en cómo también los estados, en ciertos casos, y también el rol de las empresas, tienen ciertas responsabilidades y que si bien, digamos, existen parámetros de cumplimiento, todavía son súper generales en el. Se le colgó, ¿no? Sí, sí, ojalá vuelva pronto. Sí. Pero bueno, podemos pasar a la actividad en grupos. Les vamos a pedir que aprovechen para conversar, en grupos de 3 pensados, pero quizás podemos hacerlos un poco más o se puede de 3. Alcanza de 3, voy a crear 14 grupos y quedarían de 3 a 4 personas aproximadamente. Perfecto. La idea es que puedan contar una historia de cómo ven a su comunidad, a su territorio o a su organización en 10 años más, imaginando un mundo en justicia climática y ambiental como lo que acabamos de hablar. Perfecto. Ahí ya están las invitaciones a las salas para que las puedan aceptar. Perfecto. Vamos a darnos 10 minutos y después hacemos una ronda final. Volví, se cayó justo. Ya, pero bacán, te iba a decir. Estamos dividiendo en grupos. Ya, bacán. ¿10 minutos está bien, no, Manu? Sí. Por favor, quienes no han aceptado aún, aceptar la invitación para poder unirse a las reuniones. Cami, ¿vos qué pensás del concepto de justicia climática o todo esto que está pasando con el calentamiento, las emisiones? Hoy es complejo. Nosotros ahora estoy trabajando harto en las opiniones consultivas, entonces, claro, es tremenda oportunidad. Pero también me Sí. pasa que los sistemas están tan viciados que tanta colaboración con cosas internacionales es como seguir validando una vez más
todo lo que es, no sé, las negociaciones, las COPs y espacios dominados por hombres blancos del arte global con poder económico y social. Sí, es lo mismo con los organismos internacionales. Son espacios muy coloniales. Del derecho internacional mismo, el derecho en sí, digamos. Claro, el derecho en sí, apartamos por El eso. derecho en sí es una herramienta colonial, pero sí pasa. Eh, yo leí una opinión, una amicus que se presentó y me quedé un poco preocupada porque no vi nada de... Prácticamente Ya, estuve solo. ya, pero ahí compartimos las opiniones. Ujú. Cerremos los grupos, yo creo, chiquillas. No alcanzamos. Vienen en camino. Alcancé a compartir algo que no sé si me escucharon las otras dos personas. Valeria y... Se hizo corto el tiempo. Sí. Podemos igual ir retomando acá entre todos en lo que quedaron. Es voluntaria la palabra, así que si alguien estaba hablando y le sacamos de la conversación y quiere retomar y compartir lo que venían compartiendo, está abierto el micrófono. Pueden levantar Ya, la mano. pues, lo que yo iba a comentar que no sé si me escucharon las otras personas, era sobre el trabajo que el Comité Ambiental del Tao estamos haciendo. Aquí somos la parte alta, es zona de escasez de agua, pero no hídrica. Es por el famoso derecho de la propiedad privada del agua que el VAL no pone agua si no se les garantiza el pago. Y como aquí arriba son terrenos con derechos y algunos con toma, entonces no la ponen. Y paralelamente se está construyendo el plan regulador del Tabo, lo que va a contemplar que esos terrenos entren al área urbana y podamos tener más facilidades ya solamente para el agua, alcantarillado y resto de urbanización. Eso es prácticamente lo que quise compartir. No sé si alguien de la sala lo escuchó o no. La sala 7 era la mía. Te hicieron así, dedito. Lo escucharon, claro. Ya, bueno, para cerrar, no sé si alguien además de Claudio quiere compartir lo que conversaron en su grupo. ¿Cómo sería un mundo ambientalmente justo, climáticamente justo? Mm, Nosotros por acá nos imaginábamos, eh, me tocó con Carlos, con mi pareja, estuvimos un rato ahí conversando, uno de cada pieza, y después se agregó Montserrat, pero ahí abordamos un poquito cómo podría ser esa área y nos imaginábamos que, por ejemplo, en nuestro caso particular, poder tener ya el Parque Rechicura, poder tener las declaraciones del humedal Rechicura acá, igual de nuestro territorio, como serían como esos cambios concretos que se ven en cada uno de los territorios, pues, como que se vayan cumpliendo en parte de nuestras luchas que se ven a veces tan inalcanzables y que se vayan cumpliendo como sin esas letras chicas, pues. Que a nosotros ahora nos pasa que, no sé, pues, quizás va a salir el parque del cual estamos luchando, pero ¿qué pasa si solamente tiene como más el nombre de parque y termina siendo una rotonda y termináis como haciéndole más encima el trabajo como hasta a los mismos políticos del territorio para verse la imagen? Y no terminamos como resguardando la naturaleza y en específico en este lugar como eh, la cultura también mapuche que está ligada a ese lugar, pues. Entonces yo creo que se vayan cumpliendo como las metas que vamos proyectando sería como la expresión más clara de la existencia de justicia climática en los territorios. Bacán, gracias Paula. Gracias, Estuvimos con tu amiga en Berlín, ¿cómo se llama?
¿Con Pau? Sí, que amiga la Paula. Ya, ahí quedó conversando. ¿De otro grupo? Si alguien más quiere compartir. Sí, Yo, como bueno, Yasmila, dale tú nomás. grupo 12. estamos con Enzo, justamente estábamos en el grupo. Y bueno, nosotros, yo soy de Bolivia, mucho gusto. Bueno, hemos identificado la perspectiva de cada uno, tal vez Enzo podría hablar y después yo puedo complementar. Ya, hablamos de las dos experiencias. La mía es una reciente, como en Chile, de una organización una energía antigua que trataba de velar como, podríamos decir, las salvaguardas de los bosques de Chiloé, pero que se fue como, pues las mecánicas mismas de la sociedad civil, del mercado, se ha ido como dislocando y ya muriendo, y ahora como que la estamos retomando. Por eso mi afán de participar en estas como capacitaciones y charlas de la ONG FIMA. Y también hablamos de la experiencia de Yamila, que ella sí es abogada y está en una comunidad así, o en un grupo de presión así, de abogados ambientalistas y agraristas, los cuales están como generando como iniciativas para salvaguardar estos atropellos a los derechos humanos y el ambiente. Y lo que se imaginaba ella era un caso puntual que ella planteaba a Yamila, que dentro de las zonas como donde hay como comunidades indígenas, las cuales tienen una denominación de salvaguardas por forestación o áreas protegidas forestales y municipales, hay una ley que tiene 12 años de vigencia, que es la de función económica social, que permite que otros componentes como poblacionales ajenos a las comunidades indígenas puedan como usufructar de los territorios indígenas, en realidad. Entonces, lo que quería y lo que se planteaba a día de año, yo en mi lógica como reorganizar la dinámica de la entidad, pero en el caso de Yamila, era generar algunos precedentes en los cuales sí, en el caso de las comunidades se respeten los derechos humanos y también los derechos de la naturaleza. Entonces, ese era como el afán a los próximos 10 años, en realidad. Eso. Sí, Muchas excelente. gracias por todo, chiquillas. Muy bueno todo. Gracias, gracias, Enzo. Gracias. Gracias, Yasmila. Entonces, si alguien más quiere compartir. Natalie, comparte, a ver, un cuento. Ay, que yo no sé si lo puedo abrir, pero a ver, vamos a intentarlo. A ver si con este cuento cerramos la clase y sería, no sé si será ay, no, no lo puedo abrir. Ah, no, ¿Quieres no lo abrí. leerlo, Natalie? Si quieres nomás, si no. Solo si quieres, si no, no. Ya, dame un segundo. Ya, bacán. Chicas, ¿Sí? Montserrat, ¿quieres es que compartir también? no, es que tengo una pregunta. Yo lamentablemente falté a la segunda clase. De hecho, hace poco creo que la subieron porque la había pedido. Entonces no sé si en esa clase tocaron este tema. Que yo estoy haciendo un seguimiento al caso Puchuncaví Quintero Concón, ¿bien? Y bueno, me imagino que ustedes saben que por segunda vez, ¿cierto?, llega a la Corte Suprema. Entonces, cuando comenzamos el curso, ¿cierto?, hablábamos de cómo llegar a la Corte Interamericana, y en este caso, ¿cierto?, ya se hubiesen agotado, o sea, ya están agotados todos los recursos. No sé si ustedes tienen información al respecto, o qué les parece, todo es aporte. Gracias, Montserrat. Y gracias también por estar atenta a las clases y pedirlas. Em, Cada caso es específico, pero sí, como vos decís, cuando uno llega a la Corte Suprema y ya 2 veces llegar a la Corte Suprema, se agotan los recursos internos. A partir de la decisión, desde que se emite y se publica, empiezan a correr el plazo de 6 meses para presentar lo que es la petición inicial a la Comisión Interamericana. Primero a la Comisión y después el caso va a la Corte. Es un formulario que se sube por la página de la Comisión, es gratuito, es importante poner una información de contexto bien clara, tener la mayor cantidad de pruebas posibles, informes, todo, cartas que se hayan enviado, denuncias, todo lo que se pueda recopilar.
pero es bastante sencillo, se argumenta las vulneraciones de derechos de lo que es el sistema interamericano, el marco jurídico, principalmente la Convención Americana de Derechos Humanos, pero también está el Protocolo de San Salvador, y otros instrumentos como la Convención de Belém do Pará, cuando hay violencia de género, y etcétera. Pero si querés, encantada de que hablemos en otra oportunidad y podemos hablar en profundidad. Te voy a dejar mi mail acá, en el grupo. Muchas gracias. De nada. ¿Alguien más que quiera compartir? Hola, ¿se escucha? Sí, Diego, hola. Hola, buenas. Bueno, yo no puedo prender cámara ahora, pero con mi grupo éramos la sala 11 y a ámbitos generales como éramos de distintos, en general, de países de Chile y Perú, creemos que en 10 años más va a haber una especie de conciencia como obligada, porque la mayoría de los, de mucha más, mucha más gente de la sociedad va a estar más consciente de qué está pasando, tanto en ámbitos judiciales como todos los casos que llegan a la Corte Suprema y serán rechazados, van a empezar, o creemos, a aceptarse en cuanto a cambio climático. Y pensamos que va a haber mucha más conciencia porque van a haber actos más tangibles en cuanto a acciones más directas, más que las que tenemos hoy día, porque como el cambio climático es tan impredecible, de hecho yo actualmente estudio geografía, estudié derecho por 4 años y creo que la importancia de las bases científicas que ahora se tiene es que claramente hay un cambio en cuanto a la imprevisibilidad del cambio climático y también relacionado a la parte humana y a la parte también de la subsistencia de la sociedad, en que ya van a empezar a hacerse acciones mucho más directas y van a empezar a hacerse cosas mejores para que en los tribunales más altos, en caso de Chile, Perú también, y no sé, puede ser Argentina, no sé, países de Latinoamérica en general, que, que se den acciones más directas que ahora y también más conciencia. Y bueno, no sé si mi compañera quería complementar. Estaba con Catherine, creo, sí. Pero eso. Gracias, Diego. Tengo una contrapregunta. ¿A qué te referís con acciones directas? O sea, más directas que ahora, porque ahora hay muchas denuncias que se han elevado a tribunales muy, superiores que no se han visto concretadas por ejemplo, em, que acciones empresariales se bloqueen y o no se den a cabo y los grupos de poder no siempre se lleven como todo el crédito, porque siento que ahora todavía si bien hay mucho más conciencia que hace 20 años atrás tal vez, todavía no hay acciones que aseguren que no se contamine en sectores que ahora hacen que, mm, s- que no haya un avance tan importante como necesitamos. Como, por ejemplo, que todas las denuncias de un tribunal se acepten y no algunas pocas, en resumen. Gracias, Diego. No hay de Muchas qué. gracias. Y bueno, gracias por también esta actividad, de verdad, muy, muy bueno que se hagan estas acciones. Qué bueno. Me alegro mucho que lo hayas aprovechado. Ujú. No sé si Mari, la compañera Sí, quería hablar, pero no sé, creo que Catherine. sí. ¿Se me escucha? Sí, O sea, lo que Diego quería decir con respecto a las empresas era más que nada que las empresas efectivamente se les sancione y que dicha sanción se traduzca también en que ellas aprendan
a no seguir dañando el medio ambiente, a no seguir contaminando. Es como eso, porque muchas veces ya las empresas se ven sancionadas, pero uno ve que los años después siguen cometiendo los mismos errores que ya habían cometido. Entonces no hay un aprendizaje respecto de ese tema. Y que también la ley del lobby que hace las empresas también sea sancionada. No sé, actualmente se está discutiendo la ley de plásticos y hay empresas como McDonald's que con su lobby siguen apoyando o fomentando o más bien pagando para que otros sectores no voten en contra de la ley de plásticos de un solo uso. Entonces, como eso, que en 10 años más dichas empresas hayan aprendido las lecciones y las sanciones sean efectivas, que ya no las vuelvan a cometer. Más que nada, es como que eso es lo que vemos nosotros como grupo. Muchas gracias. Gracias por compartir. Y no sé si mi compañera que era de Perú y que trabajaba en el ámbito de derechos humanos, medio ambiente y de los pueblos indígenas quisiera aportar algo. Desconozco. Compañera de Perú, si quiere decir algo es el momento. Como en 3 minutos vamos a ir terminando, así que, bueno, de nuestra parte agradecerles mucho por haberse conectado, por el compromiso con las clases y esperamos que de alguna manera hayamos contribuido a los pensamientos, a las estrategias. Sí, bueno, Manu. yo también agradecer, esperamos que también les haya servido, igual estamos como en países distintos, la Andy como a la 1 de la mañana, pobrecita, pero nada, estuvimos también como entre medio de movilizaciones, viajando, pero logramos el objetivo, así que muchas gracias y por mi parte igual hay harta gente que nos conocemos de antes, de otras luchas, así que ahí me mandan un correo, un WhatsApp, cualquier cosa que necesiten y estamos con Andy también a su disposición y en la medida que podamos apoyar todos estos procesos y su lucha vamos a estar ahí pendientes. Yo creo que también es bueno pensar como este ejercicio que como cómo nos imaginamos que algo puede resultar y qué cosas pueden ser buenas. Yo creo que hoy día también asumimos una responsabilidad de defender el territorio en un mundo donde obviamente como que todos estos embates extractivistas están devastando el planeta como hoy día lo conocemos y las formas de relacionarnos que tenemos. Así que nada, igual les entregamos esto que con Andy ha sido como un poco una síntesis de años de trabajo laboral, de investigación, pero también de amistad y de compañerismo. Y también muy agradecida de gente como Marce, como Paula y otras compañeras y compañeros que están en la clase, que hablan también desde su experiencia de lucha, desde su experiencia de defensa de los territorios. Creo que nada de lo que hoy día enseñamos ni estas herramientas se puede lograr sin que hay personas detrás que están entregando muchísimo de ellas. Y nada, muchas gracias también por reunir en este espacio, también de resistencia, de compañerismo y de aprendizaje colectivo. Así que muchas gracias igual a todos y a todas. Gracias a ustedes por este trabajo. Aquí sirve para que compartamos y ya se ve que aquí no hay horario, somos un solo mundo y ahora estamos todos en el mismo horario y prácticamente en el mismo lugar. Oh, pero la Andy está cansada, así que se va a dormir. Ah, buenas Sí. noches. No, muchas Genial, gracias, gracias Claudio. Carlos, Eucayal. Eucayal, Adiós y nos vemos en una nueva oportunidad. Muchas adiós. gracias. Muy bien. Muchas Muchas gracias, gracias. No, chiquillas. gracias. Y todos. Muchas Se gracias, logró. chiquillas. Qué buena. Gracias por esto.